corrientes, el psicoanálisis por un lado y lo que Lewin acabó llamando en Estados Unidos la dinámica de grupos, han sido los dos grandes nutrientes de lo que hoy día consideramos toda la literatura sobre terapia de grupos, conducción de grupos, fenómenos grupales y como queréis llamarlo. Y ha crecido mucho esa literatura. Hoy día hay tantísimo escrito sobre grupos, o seguramente más que sobre individual. Incluso Carl Rogers decía que en el siglo XX la eclosión de los grupos sería uno de los fenómenos culturales más importantes. Y yo creo que sí, los grupos en el siglo XX, seguramente junto con el movimiento de las mujeres, de la liberación de las mujeres, sean los dos revulsivos culturales más importantes del siglo XX. Y ambos tienen que ver un poco con el asunto del patriarcado, de maneras distintas, pues todos son un cuestionamiento de una autoridad antigua, judio-cristiana, vertical, autoritaria, y cómo eso estaba, digamos, no dejando crecer, desarrollarse otro tipo de cultura que era la que venía, la que traían los tiempos y a la que había que entender y abrirse. Así que tenemos por un lado esto, el psicoanálisis, la dinámica de grupos lewiniana, como que se desarrolló luego en Estados Unidos, y la otra fuente donde ya podemos hablar de Gestalt es el humanismo de los años 60, lo que se llamó el tercer movimiento para diferenciarlo del psicoanálisis y del cognitivismo. Y la psicología humanista fue una especie de explosión, básicamente en California y a partir de ahí en todo Estados Unidos y luego llegó a Europa, donde lo que había era una especie de confianza en que se podía volver a invocar la utopía, como después de dos experiencias tan destructivas como las guerras mundiales europeas, que como digo, tanto han tenido que ver, ¿no?, con el desarrollo de los grupos, como si el humanismo lo que viniera a decir es cabe buscar también espacios donde se pueda reclamar la utopía y se pueda hablar de la liberación del control social, como si lo que estaba quedando como restos de ese patriarcado en aquellos años fuera el control social de las costumbres, de lo que hoy día llamamos mercado, que ya no es el patriarcado, que es el mercado, que no se sabe qué es peor, y que en cualquier caso cabía la invocación de una liberación y del control social y de una recuperación de la utopía, como seguramente no somos necesariamente destructivos y hay algo que está mal orientado dentro de nosotros, pero que bastaría con no darle demasiado crédito y más bien fiarse y confiar en la buena orientación, digamos, de los humanos, porque somos mamíferos y los mamíferos aprenden lo llevamos inscrito en la sangre, el cuidar a nuestros semejantes, el cuidar a nuestras crías, el colaborar, así que hay algo ahí que tiene que ver con todo el aspecto del cerebro límbico, del aspecto amoroso y emocional de la conducta humana, que nos asocia con los mamíferos y que obviamente no tiene por qué ser destructivo como pensaba Freud y como intentaba entender y desmontar Lewin. Así que esas tres grandes núcleos, psicoanálisis, dinámica de grupos y el humanismo, son los tres cosas que confluyen en la Gestalt, que nacen en esos años, en los años 50 y sobre todo en los 60, dentro del paradigma del humanismo, y que yo creo que es la terapia dentro de todo el bloque de los enfoques humanistas que más énfasis hace en esa confianza, lo que Peirce llamaba confianza en la autorregulación organísmica, o que Claudio Naranjo traduce como confianza en la rectitud de la naturaleza, que es como decir, no hace falta que nos pongamos a un policía en la chepa por miedo a nuestro propio delincuente. Cuando nos ponemos un policía encima para que nos vigile porque no nos fiamos de nosotros, empezamos a alimentar ese juego perverso de que el policía alimenta al delincuente, el delincuente alimenta al policía y tiro porque me toca, ese juego de tortura que en Gestalt le llamamos el top dog y el underdog, pero que en cualquier caso es el juego de la persecución interna, de la desconfianza de uno, y eso como acaba tomando sentido y se cumple esa profecía, digamos, maligna. Así que el humanismo lo que intentó decir, y la Gestalt especialmente, es como decir, igual no hace falta que le demos crédito a ese policía, igual si lo desmontamos no es tan peligroso lo nuestro, nuestra tendencia natural no es destructiva, aunque pueda haber accidentes, aunque pueda haber, digamos, enfermedad y equivocaciones, pero no tenemos un instinto de muerte, como decía Freud, ¿no? Tendemos hacia la vida, e incluso alguien que se suicida se puede entender más como un error, como un daño, como un accidente, digamos, de su propia psique, pero no que todos tengamos una tendencia hacia el suicidio. Al contrario, tendemos hacia la vida y desde ahí entonces
cabe entender de otra manera el mundo interno y cabe también entender de otra manera el mundo externo. Y eso tiene que ver con los grupos, porque los grupos, yo creo que por eso han tenido tanto éxito, tanto en el terreno de lo terapéutico como de lo institucional. Los grupos se han convertido en una especie de laboratorio, de taller, donde se pueden probar fenómenos y entenderlos, desmenuzarlos, como masticarlos en detalle, para entender lo que pasa en el macrocosmos, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en las relaciones humanas. Así que eso ha sido, digamos, como toda la tendencia de la mitad del siglo XX para acá, de entendernos como sociedad, ya no tanto entendernos como personas, que yo creo que a partir de del gran pionero que fue Freud, está eso más que establecido en la cultura occidental, de que no sabemos quiénes somos, pero uno puede mirar y conocerse. Pero esa otra gran pregunta era, ¿y cómo somos como colectivo? ¿Qué nos pasa como colectivo? Entender que eso pasa y cómo aprenderlo y cómo tener una especie de lugar artificioso de ensayo, pero que nos ayude también a entender lo que pasa al nivel micro y al nivel macro. Así que por eso los grupos han tenido, como digo, tanto desarrollo en este tiempo. Y la Gestalt, como uno de los enfoques del humanismo, donde además trabaja muy sistemáticamente en grupo. Yo creo que cuando uno piensa en Gestalt, o antes al menos, siempre uno pensaba en la idea del círculo, la idea de un redondel de personas hablando entre sí o compartiendo, aunque después se ha hecho más famoso el icono más de la silla como una especie de diálogo de la persona consigo mismo. Pero hay toda una tradición enorme de la Gestalt, que es el trabajo en grupo.